Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Licenciado, ¿se escucha ahí fuerte y claro? ¿Se escucha bien? Sí. Sí, se escucha. Muy bien, pues bueno, nuevamente un poquito de fallas técnicas, pero no nada fuera de lo normal. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra tercera clase, nuestra tercera sesión de bases biológicas de la conducta. Y pues bueno, les voy a proyectar la pantalla para que la puedan visualizar. Y pues bueno, la clase pasada estábamos viendo la parte de los lóbulos cerebrales, vimos dos, la parte del frontal y el temporal, si no mal recuerdo, ¿no? Hoy vamos a terminar de ver los últimos dos en ese aspecto. Ahí ya pueden visualizar la pantalla. ¿Ya la ven? Bien. Ahí sí ya ven la pantalla. Sí, ya se puede ver. Perfecto, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, por ahí ya les subí a plataforma el material de apoyo por si les falta alguna fuente de consultar para su trabajo, ¿no? Algo que complementar, algo que más reforzar, algunos libros que puedan consultar, algunas páginas web. Y bueno, siempre mencionando la parte de cuidar el porcentaje del Turnitin, ¿no? Bueno, pues entonces, veamos ahora esta parte del lóbulo temporal, ¿no? Que justamente se va a encargar de generar la memoria y las emociones. Ya habíamos mencionado que el frontal también se encarga de la memoria y el temporal va a compartir esta función que está pegada aquí al frontal en ese aspecto, ¿no? Está muy apegada a la parte de la memoria y sobre todo también de la parte de las emociones. Recordemos que tenemos nuestro sistema límbico, que el sistema límbico es el que nos va a ayudar a gestionar, a manejar, a controlar cada una de nuestras emociones. Justamente un dato pues muy curioso en ese aspecto, en la parte del cerebro, es que en las primeras civilizaciones, en cuanto a la parte de la evolución del cerebro, pues existe algo que es el cerebro reptiliano, que pues es más o menos aquí abajo por el cerebelo, ¿no? Y abajito del occipital, donde obviamente predominaba más este cerebro reptiliano, que era más una parte instintiva, una parte de supervivencia, una parte totalmente irracional, emotiva, ¿no? Impulsiva, instintiva, ¿no? Ante el peligro, ante la caza, ante la rivalidad, ¿no? Ante, como les mencionaba, la supervivencia. Conforme se va desarrollando el cerebro, conforme vamos evolucionando paso a paso, da lugar a nuestro cerebro racional, que es el que hoy en día tenemos y que predomina en ese aspecto, ¿no? Pero justamente en esta parte del cerebro, pues aún queda almacenado, aún queda registrado en nuestro organismo este cerebro reptiliano. Algunas veces nos llega a pasar a nosotros o conocemos personas que tienden a actuar más por lo instintivo, por lo pulsional, por lo emotivo en ese aspecto, ¿no? ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones desde lo emocional, ¿no? Actuado, reaccionado en ese momento por el impulso. Entonces, muchas veces la pregunta aquí es, ¿quién de aquí o quién de nosotros realmente ha desarrollado o ha trabajado una inteligencia emocional? Que va de la mano con esta parte de las emociones, ¿no? Que la inteligencia emocional es gestionar tus emociones, gestionarlas del otro, reconocer tus emociones y reconocerlas del otro. Perdón, eso en la teoría, pues se escucha muy padre, se escucha muy bonito, pero en la parte práctica, pues es muy complicado en ese aspecto. A veces cuando nos dicen, oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás el día de hoy? Pues no sé, no sabré decirte o no tengo la certeza, o son muchas emociones. Entonces, llega a haber situaciones en donde
tenemos un descontrol emocional en ese aspecto, ¿no? Si estamos hablando, perdón, de este cerebro reptiliano, de este lóbulo temporal, del sistema límbico, que en conjunto y también del frontal, pues bueno, van a gestionar y a trabajar las emociones. Pero bueno, algo que, por ejemplo, hay que habilitar, pues justamente con los trabajadores, existe algo que se llama la NOM 035. En este ámbito organizacional, lo importante es trabajar con la prevención de los riesgos psicosociales. Perdón, ¿qué es un riesgo psicosocial? Pues toda esta situación que pueda generar un estrés, una ansiedad, una frustración, un cansancio, un desgaste, este síndrome de burnout o síndrome del quemado, todo el malestar que acompaña al trabajador. En este ámbito organizacional, por ejemplo, se clasifican las enfermedades de dos tipos, como enfermedad general o enfermedad profesional. ¿No? Una enfermedad profesional es causada a las actividades que tú haces día a día en el trabajo, ¿no? A lo mejor, pues, llegas a un horario muy temprano, sales a un horario muy tarde, al otro día, pues, bueno, bueno, en la noche no descansas bien, te desvelas, ¿no? Los hijos, las tareas, o sea, otros factores que hacen que ya tengas un desgaste importante y al final del día no rindas en el trabajo, ¿no? Entonces, si bien, como les mencionaba, perdón, en esta parte de la enfermedad profesional, es a raíz, a causa del trabajo en ese aspecto, se ve mermado, pues, funciones específicas y ejecutivas de nuestros lóbulos cerebrales en ese aspecto. Eso por una parte. Por otra, existe este principio, como les mencionaba, de la NOM 035, para la prevención de riesgos psicosociales, ¿no? Publicado en el Diario Oficial de la Federación. ¿Qué quiere decir esto? Que en toda la República Mexicana se tiene que cumplir esta ley o esta norma oficial, mejor dicho, en ese aspecto, donde en teoría, pues obviamente las empresas, ay, discúlpenme, donde en este caso las empresas, pues bueno, tienen que capacitar a su personal, tienen que contratar psicólogos clínicos para atender a la plantilla de los trabajadores. Muchas veces hay una empresa en la empresa hay una plantilla de 500 trabajadores y tienes un psicólogo, pues no te da para poder tratar y trabajar cada uno de los casos que tengan tus trabajadores, ¿no? Pero bueno, ¿a qué voy con todo esto? Que tú puedes ir incluso al Seguro Social y te pueden dar incapacidad por un estrés, por una ansiedad, por un cansancio. Obviamente hay una evaluación médica, hay una evaluación psicológica, pero imagínense, hace 10, 15, 20, 50 años eso era impensable, que te fueran a dar incapacidad por depresión, por estrés, por frustración, por intolerancia, la frustración, o sea, hay toda una sintomatología que obviamente el trabajador viene arrastrando y que ya no puede más en ese aspecto. Entonces, pues es como cualquier incapacidad, obviamente, pues el Seguro Social te la paga y pues bueno, tú dejas ir a la empresa en ese aspecto y lo justificas de esa forma, ¿no? Entonces, ahora, una enfermedad general, pues obviamente, pues viene algo externo totalmente a la empresa, ¿no? A lo mejor, pues te agarró la lluvia, te mojaste y te empezó a dar gripe, a lo mejor traes un dolor estomacal muy fuerte, a lo mejor amaste con temperatura. Entonces, son factores externos a la empresa y a eso la vamos a clasificar una enfermedad eh, general y una enfermedad profesional a causa del trabajo. Entonces, mencionamos esta parte de la inteligencia emocional porque en el trabajador debe de gestionarse esta parte. A veces los conflictos entre áreas, entre tus compañeros, entre tu jefe, no existe una calidad de vida en el trabajo, mucho menos un clima laboral favorable. Lo mismo pasa en el ámbito estudiantil, donde prevalece el acoso escolar, el acoso sexual, el bullying, el acoso cibernético, que justamente todo eso acompaña pues a un mal rendimiento, un mal desempeño, bajas calificaciones, eh, de, puede que el alumno desierte de la escuela, ¿no? Justamente ausentismo estudiantil, ¿no? O en la parte clínica con el paciente, ¿no? Esta parte de las emociones comúnmente pues tiene a tener muchos problemas porque esas malas decisiones a través del emocional le causan otro tipo de consecuencias, afecta a terceras personas afectan al paciente. Entonces, este tema sí es muy vital y muy fundamental, es un pilar básico dentro de nuestra formación profesional como psicólogos
¿Para qué? Para nosotros poderla generar, poderla tener, poderla trabajar día con día, porque muchas veces, ojo, psicólogos, viene esta etiqueta, ¿no? De la familia, de los amigos, de la pareja. Es que eres psicólogo, tú tendrías que saberlo, tú tendrías que resolverlo, tú no tendrías por qué sentirte mal. O sea, no porque seamos psicólogos, no estamos exentos a sufrir, a un malestar, a una depresión. O sea, a veces te dicen, no, pues lee tus apuntes o ve intensamente, ¿no? O sea, ¿qué puedes hacer tú como psicólogo para que estés mejor? Entonces, pues a veces también viene este prejuicio, esa etiqueta de que como somos psicólogos, pues no nos podemos sentir mal o no debe de haber conflicto emocional, ni siquiera un trastorno mental en nosotros, ¿no? Pero es imposible, es como si le dijeras a un doctor, pues nunca te enfermes, ¿no? Porque eres doctor, pues el sistema inmunológico va a funcionar al 100%, ¿no? Entonces, pues es algo muy absurdo y que muchas veces la gente no entiende y no comprende en ese aspecto, ¿no? Entonces, también como nosotros en esa parte personal y profesional debemos de trabajarlo, pero pues insisto, debemos de estimularlo en trabajadores, en pacientes, en estudiantes, que es la base de las áreas en las que se desenvuelven las personas en ese aspecto, ¿no? ¿Para qué? Pues para trabajar, para estimular el lóbulo temporal. La clase pasada hablábamos de la plasticidad cerebral, que es esta estructura neuronal que nos va a permitir justamente moldear, trabajar, estimular, ¿no? Algún área en específico o algún lóbulo que me pueda servir y me pueda beneficiar para un desarrollo biológico en ese aspecto, ¿no? Entonces, trabaja con la memoria, trabaja las emociones, procesa los acontecimientos inmediatos en la memoria reciente y a largo plazo. A diferencia del lóbulo frontal que se encarga de la memoria a corto plazo, el lóbulo temporal va a encargarse de la memoria a corto y a largo plazo, en sintonía con la amígdala en ese aspecto, ¿no? La amígdala y este lóbulo temporal se van a encargar de poder gestionar esa parte de la memoria a corto y largo plazo. Perdón, almacena y recupera los recuerdos remotos. Oye, ¿te acuerdas que en este año, te acuerdas que en esta fecha pasamos esto, atravesamos esto? Entonces, hay veces que tenemos recuerdos reprimidos, recuerdos totalmente olvidados, donde no me acuerdo, o sea, por más que te esfuerzas y quieres recuperar ese recuerdo de tu memoria, no puedes acceder. ¿Por qué? A lo mejor para la persona sí fue significativo, para ti no, no fue un día cualquiera. Y a lo mejor ese día la persona dice, ese día hasta me encontré 1,000 pesos. Ah, pues bueno, a lo mejor ese evento significativo fue lo que formuló que tú pudieras almacenar ese recuerdo. Perdónenme. Ahora, ¿cómo funciona también esta parte de los recuerdos remotos, esta parte de la memoria, con la amígdala, con el lóbulo temporal, con el lóbulo frontal? Pues bueno, también existe esta parte de los sueños, ¿no? Sabemos que existe el sueño REM, ¿no? El sueño profundo, las etapas, nuestro reloj biológico. Pero ¿qué pasa cuando nosotros soñamos, ¿no? Viene este proceso justamente dentro de nuestro cerebro. ¿Para qué funciona que podamos llegar a dormir? Pues obviamente recuperar energías, que el cerebro esté pues en un buen estado. Por ahí había leído en algún artículo que un estudiante de una universidad de Estados Unidos, si no mal recuerdo, fue una semana donde no durmió, ¿no? Y fue registrando cómo era esta parte del no descansar, ¿no? Perdónenme. ¿Qué fue lo que desató? Pues bueno, un brote psicótico, porque el cerebro se hincha, ¿no? El cerebro no estaba en un estado de equilibrio, un estado de armonía, no descansaba en ese aspecto y pues generó un brote psicótico a final del día. Obviamente en cada persona tiene una reacción diferente, pero obviamente es vital dormir para que pues, el cerebro pues justamente descanse, nuestro organismo pues justamente pues se autorrepare en ese aspecto, células muertas, algún órgano que se tenga que trabajar, ¿no? En cuanto a la limpieza, el desecho, etcétera. Entonces, es todo un procedimiento increíble y hermoso que tiene el cuerpo cuando nosotros estamos durmiendo. Ahora, muchas veces cuando tenemos falta de sueño, hay otras tantas consecuencias en ese aspecto. Por ahí, si no mal recuerdo, la primera clase estábamos viendo la parte de la infidelidad, ¿no? ¿Qué pasaba en esta otra perspectiva de la persona que era infiel, ¿no? La tercera etapa, pues en estos problemas de sueño, pues ya
contemplaba otros tipos de aspectos como problemas de alimentación, de atención, de concentración, problemas en el estado de ánimo justamente. Pero ¿qué es lo que pasa con el cerebro cuando dormimos? Cuando estamos durmiendo, pues justamente recrea recuerdos que hayamos vivido en un corto plazo en ese aspecto. Por ejemplo, si en esta semana ando preocupado por el dinero, no por un tema económico, a lo mejor, pues bueno, va a manifestarse en el sueño. Por eso justamente Freud, en esta parte del libro de la interpretación de los sueños, pues narra esta parte de cómo el inconsciente llega a salir. ¿Por qué? Porque en los sueños, pues tú puedes hacer cualquier cosa, ¿no? Muchas veces, pues obviamente es de forma totalmente involuntaria, en su mayoría, ¿no? O sea, como que recuerdas el sueño, no es como que digas, pasa por ejemplo mucho, ¿no? Donde dices, era una situación donde tenía que correr y por más que corría sentía que no avanzaba nada, ¿no? O soñé que me ahogaba, o soñé con mucha agua. Entonces, siempre también esas típicas preguntas de, oye, ¿qué significa que soñé con esto? ¿Y qué significa que soñé con esto otro, no? Por eso reitero, en esta parte de Freud, de la interpretación de los sueños, pues justamente con todo lo que vas trabajando con el cliente, con el paciente, que son muy importantes revisar sus hábitos de sueño, sus hábitos de alimentación, su estilo de vida. ¿Por qué? Porque eso también puede provocar en la noche que haya terrores nocturnos. ¿Qué es un terror nocturno? Pues totalmente una pesadilla, ¿no? Si hay algo que te está aquejando, que te genera un malestar emocional, una preocupación excesiva, también se ve reflejada en el sueño. Por eso muchas veces dices, dormí y no descansé, o dormí, soñé horrible, soñé feo. No, o sea, soñé con la misma problemática que tengo. ¿Por qué? Porque en esta parte el cerebro se predispone a todos estos recuerdos remotos, a esta memoria reciente, a esta memoria a largo plazo, o sea, se va conectando en ese aspecto, ¿no? A lo mejor estás diciendo, quiero embarazarme, o tengo esas ilusiones, anhelo, y sueñas que te embarazaste, ¿no? Entonces, justamente volvemos a esta parte del inconsciente, en esa parte de psicoanálisis, en el sueño sale este inconsciente, sale ese deseo, sale esa pulsión, sale esa ilusión, ¿no? Que yo quiero tener, o incluso una fantasía. Hay veces que tenemos sueños muy reales, o incluso, no sé si les ha pasado, que muchas veces despiertas y lo que soñaste pareciera que fue tan real, o lo sentiste tan real, que no sabes qué sí fue real y qué fue un sueño, o si realmente eso pasó. Entonces, es maravilloso cómo funciona el cerebro en ese aspecto, pero bueno, hay que orientar al paciente en ese aspecto a cuando llega a tener pesadillas, esta parte de terrores nocturnos, obviamente con el trabajo previo que nosotros realizamos, vamos a ayudarlo a interpretar el sueño. Bueno, hay una manifestación inconsciente, por ejemplo, justamente hay un deseo, un anhelo reprimido, que no estás soltando, que no estás trabajando, que no estás hablando, que te estás guardando en ese aspecto, ¿no? Y bueno, también en esta parte del lóbulo temporal interpreta sonidos e imágenes, lo que nos permite reconocer a otras personas y objetos, e integrar la parte de la audición y el habla. Perdónenme. Entonces, también aquí está cerca el lóbulo temporal, pues bueno, del área de Wernicke y de Broca, más específicamente el área de Broca, ¿no? Que habíamos dicho que el área de Broca nos va a ayudar a qué? A la parte del habla, a la parte de la pronunciación. Y el lóbulo temporal a la parte de la audición, pues porque está muy, muy cerca de aquí de la parte del oído en ese aspecto, ¿no? Si se dan cuenta en ese aspecto, por eso nos dice que nos ayuda a interpretar sonidos e imágenes en contraste con el occipital, que ahorita veremos un poco más de eso. Nos permite reconocer a otras personas. Muchas veces también hay personas que dicen, oye, yo soy más de caras que de nombres. Oye, ¿te acuerdas de José? Pues quién sabe, a lo mejor si una foto de él, pues bueno, me podría recordarlo en ese aspecto. Entonces, hay personas que son más visuales, hay personas que son más auditivas, pero el lóbulo temporal nos ayuda a poder trabajar tanto la audición como la parte de la memoria en ese aspecto, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las funciones principales? Transformar los estímulos sensoriales que interpreta el sistema nervioso central, como es la parte auditiva y visual, en información comprensible para la retención de la memoria visual y la comprensión del habla. Entonces, aquí ya entra en juego el área de Wernicke, que el área de Wernicke es la interpretación o la comprensión del habla, ¿no? Pero es muy importante que transforme o interprete estos estímulos sensoriales y visuales, porque lo mencionamos, ¿no? Yo quiero que el niño aprenda a
a que sepa identificar el sonido de un pajarito. Ah, pues entonces observa la figura de un pajarito, sabe que se llama pajarito y ya asocia ese sonido en ese aspecto, ¿no? Entonces, así funciona nuestro aprendizaje a través del asociacionismo. ¿Cómo asocio un conocimiento previo con uno nuevo? Eso es lo que se busca en una metodología de enseñanza-aprendizaje totalmente contemporánea, totalmente posmoderna. ¿Por qué? Porque así debe de funcionar. Muchas veces sigue habiendo docentes, como el dilema, de que se la pasan hablando y hablando y hablando y no te dan ejemplos y te explican las mil y un teorías y los mil y un teóricos de la psicología, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y al final del día, pues sí está muy padre saber ese conocimiento teórico, perdón, ese conocimiento epistemológico, pero cómo lo relaciono, cómo funciona realmente en la vida real en ese aspecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, habíamos mencionado las clases pasadas que si una persona llega a tener algún golpe, alguna fractura, alguna contusión, alguna inflamación del cerebro, puede que pierda funciones vitales o básicas, ¿no? Como puede ser la parte del lenguaje. Entonces, a lo mejor sí funciona su área de Wernicke, sí comprende lo que le estás diciendo, pero el área de Broca no funciona y no puede hablar, o sea, como que balbucea, como si fuera un bebé, un recién nacido. Hay que neuroestimularlo, neurointervenirlo, ¿para qué? Pues para justamente generar y estimular ese tipo de aspectos, ¿no? Entonces, como les mencionaba y reitero, así funciona el asociacionismo, ¿no? Hay que asociar un conocimiento previo con uno nuevo. Si no hay conocimientos previos, por ende no va a haber conocimientos nuevos y no se va a dar ese proceso de asociacionismo, porque es, ok, lo aprendí, pero no tengo un referente para poder conectar esa información, que eso es lo que hace la sinapsis, va conectando neurona con neurona para que nosotros vayamos formulando un aprendizaje en ese aspecto. Perdónenme, el giro temporal medio está directamente asociado con la percepción del movimiento que ocurre dentro del campo visual, ¿no? ¿Qué es el campo visual? Pues todo lo que sin moverme, pues pueden observar mis ojos en ese aspecto, ¿no? Mientras que el giro temporal inferior alberga el área fusiforme de las caras, clave para el reconocimiento facial. Entonces, el giro temporal de este lóbulo temporal, pues bueno, me va a ayudar a que pues, pueda percibir el movimiento dentro de mi campo visual y en esta parte del, ¿cómo se llama? Dentro de este giro temporal, pues también el inferior está directamente asociado al reconocimiento facial, ¿no? Donde a veces vas en la calle y dices, híjole, ya tenía años de no ver a esa persona, pero se me hace conocida, o la conozco, pero no sé de dónde y no me acuerdo cómo se llama. Entonces, a veces genera su frustración, ¿no? Porque dices, o sea, tu cerebro sí lo reconoce, ¿no? Sí reconoce ese rostro, pero a veces tú en esta parte, la memoria de recordar quién es y dónde lo conoces, pues no pasa, ¿no? Entonces, también pasa muchas veces que cuando nosotros queremos recordar una información, forzamos tanto al cerebro que se bloquea. Entonces, lo más viable es, ok, no lo recuerdo, doy unos segundos, unos minutos y tarde o temprano llega ese recuerdo, ¿no? Sin que yo lo llegue a forzar, sin que yo llegue a tener esta parte de frustración, o puede que no llegue el recuerdo y a lo mejor hasta el día te acuerdas, ¿no? Pero bueno, es algo muy normal, es algo muy cotidiano, porque yo les mencionaba que existe la materia de teoría computacional de la mente, donde pues justamente tú quisieras que el cerebro funcionara como una computadora, ¿no? O sea, tú ya toda esta información almacenada y le vayas dando clic en las carpetitas para acceder a esa información. No funciona así nuestro cerebro, funciona de forma holística, o sea, de forma completa en ese aspecto. Entonces, eso hay que ayudarle a trabajar al paciente, a la persona, al estudiante, donde pues justamente genere un asociacionismo y pueda conectar cada uno de esos lóbulos en ese aspecto, ¿no? ¿Cuáles son las lesiones en el lóbulo temporal? En la mayoría de las personas, parte del lóbulo temporal izquierdo controla la comprensión del lenguaje. Si está dañada esta parte, la memoria verbal suele estar considerablemente alterada, así como la habilidad para entender el lenguaje, lo que llamamos afasia de Wernicke. Ya lo hemos mencionado, la afasia de Wernicke, no comprendo lo que la otra persona me está diciendo. O sea, como que me estoy hablando en otro idioma, pero me está hablando en español, ¿no? Si ciertas áreas del lóbulo temporal derecho están dañadas, se ve afectada la memoria para los sonidos y para la música. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor tú dices, oye, mira, está sonando tu canción favorita, vamos a cantarla. Pues quién sabe la primera vez que la escucho, ¿no? Entonces,
pues estos recuerdos remotos que hace rato mencionamos que es fácil de acceder, pues se pueden ver dañados en algunos aspectos, específicamente en la parte de los sonidos o la parte de la música, ¿no? En consecuencia, las personas pueden tener problemas para cantar. Eso también le puede desencadenar pues, a la parte de un músico, a la parte de un cantante, donde a lo mejor no hay este descanso físico, no hay esta relajación, no hay este tiempo de preparación, ¿no? Entonces, llega un momento en que te rebasa más la carga de trabajo que tu cuerpo y tu organismo no lo soporta y puede que haya una lesión en ese lóbulo temporal. Y llega a haber veces que cuando nosotros queremos ir a ver a nuestro artista favorito, pues ya vimos que canceló la fecha o la reagendó en ese aspecto, ¿no? Por algunos temas personales o algún tema de este tipo en ese aspecto, ¿vale? Entonces, bueno, ya por último vamos a ver dentro de los lóbulos el lóbulo occipital, ¿no? El lóbulo occipital se encarga de procesar e interpretar la visión. Este es el lóbulo, pues, si estamos hablando que el frontal es el que ocupa tres cuartas partes del cerebro en su totalidad, pues bueno, el occipital es como el lóbulo pues más pequeño, más chiquito en ese aspecto. Pero bueno, no quiere decir que no es fundamental en ese aspecto. Como les mencionaba, llega a procesar e interpretar la visión. Por ejemplo, aquí hay personas que son daltónicas, que tienen problemas para poder diferenciar los colores. ¿Dónde se ve esta alteración? Pues en un occipital. Esta parte del daltonismo puede que sea desde un aspecto genético hereditario, ¿no? Que haya sido desde el vientre de la madre o que alguien más haya padecido, perdón, esta parte del daltonismo y la persona lo heredó en este aspecto, ¿no? O puede que hubo algún incidente de pequeño en la persona y pues bueno, eso se vio dañado en ese aspecto, ¿no? Entonces, a final del día procesa e interpreta la visión, permite la formación de recuerdos visuales, ¿no? Como cuando te llega un flashback, ¿no? Y dices, o sea, recordaste lo que estabas haciendo en ese momento. Entonces, es un recuerdo visual donde pues es como un GIF, ¿no? Hoy en día, ¿no? Donde pues es el paso a paso de lo que estabas haciendo en ese aspecto. Cuando te dicen, oye, ¿te acuerdas que hace un año fuimos a la playa, fuimos a Cancún? Ah, pues ya luego viene ese recuerdo remoto del temporal y te dice, ah, sí es cierto, ¿no? Que fuimos a nadar, con los delfines, que fuimos a esto y estos lugares, ah, sí estuvo muy padre. Entonces, pues ya empiezas a platicar, ¿no? Que te dicen, no, recordar es volver a vivir. Integra las percepciones visuales con la información espacial proporcionada por los lóbulos parietales adyacentes. Habíamos mencionado que en uno de los lóbulos está esta parte de la capacidad de orientación, en dónde estoy y hacia dónde voy en ese aspecto, ¿no? Que si no mal recuerdo, pues era el temporal, ¿no? Muy bien, ahora, tenemos que el lóbulo occipital es reconocido como el centro principal del procesamiento visual, ¿no? Habíamos hablado de los nervios craneales que tenemos justamente. Hay personas que con el paso del tiempo, de los años, obviamente también de forma natural y orgánica, pues el organismo va perdiendo algunas funciones, se va debilitando, vamos envejeciendo, es el ciclo de la vida, pero hay personas que pueden tener cataratas, ¿no? O sea, como que pues justo una dificultad muy importante para poder ver, ¿no? La parte del astigmatismo, ¿no? Entre otras tantas dificultades que pueden existir en ese aspecto. Entonces, a final del día, pues si tenemos los ojos aquí enfrente y el occipital hasta atrás, pues es todos estos nervios que están conectados a final del día para, pues bueno, tener esa parte del procesamiento visual. Se encuentra asociada a la identificación de colores, el reconocimiento facial, la percepción de la profundidad. No sé si les ha pasado muchas veces que tú dices, vas a una alberca, ¿no? Y dices, pues ni está tan hondo, ¿no? O no se ve tan hondo en esa parte la percepción de la profundidad. Vas metiendo el pie y te vas de boca, ¿no? Y te estás ahogando porque pues, le calculaste mal o lo percibiste de alguna forma totalmente diferente. Por ejemplo, aquí hablando de esta parte de la percepción visual o en esta parte específica del occipital, existen dos procesos psicológicos, que existe la parte de la percepción y lo que se llama apercepción. ¿Qué es la parte de la percepción? Lo que todos interpretamos por igual. ¿Qué es la percepción? Lo que yo veo diferente a los demás, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, esta botella es roja, y a lo mejor alguien más dice, no, maestro, es vino. A lo mejor otra dice, no, pues yo la veo naranja.
Entonces, eso es apercepción, ¿no? Todo lo vemos de forma distinta en ese aspecto. A lo mejor yo les digo, oigan, ¿de qué color es el fondo de la diapositiva? Todos decimos, ah, pues es blanco. Ah, pues todos concordamos en ese aspecto. Entonces, eso es la parte de la percepción. Perdón, entonces, muchas veces también hay que analizar porque cada persona tiene una percepción distinta en ese aspecto, ¿no? Entonces, como todo lo podemos ver de igual forma, como yo lo puedo ver diferente en cuanto a las demás en ese aspecto, ¿no? Tenemos el procesamiento visual y espacial, incluso jugando un papel importante en cuanto a la formación de la memoria. Entonces, también, obviamente, viene esta parte de la memoria visual, como mencionábamos aquí en ese aspecto, o estos recuerdos visuales. Perdón, entonces, también en contraste con los demás lóbulos, también se encarga de esta parte de la memoria, ¿no? El lóbulo occipital no solamente permite la percepción visual, sino que también ayuda al procesamiento e interpretación de dicha información visual, como de qué acabo de ver, ¿no? O qué estoy observando en ese aspecto. ¿Cuáles son las alteraciones o patologías? Si se lesionan ambos lados del lóbulo occipital, la persona afectada no puede reconocer objetos con la vista, aunque sus ojos funcionen con normalidad. A este trastorno se le va a llamar ceguera cortical. Entonces, si hay alguna lesión en este lóbulo occipital, pues justamente la persona no puede reconocer objetos, ¿no? Justamente a veces ni de cerca ni de lejos, como que dices, oye, ¿quién viene ahí? Ah, es una chava, y a lo mejor es un chavo, ¿no? Entonces, pues justamente, aunque funcionen con normalidad en ese aspecto, pues hay una ceguera cortical. Puede que sea de forma orgánica o que sea incluso alguna alteración psicológica. Por eso yo soy muy insistente, y a lo mejor van a decir el maestro es bien castroso, ¿no? Pero lo que les he mencionado, ¿no? Lo físico repercute en lo emocional y lo emocional repercute en lo físico. Entonces, hay que ver cómo la persona somatiza, cómo es que esa emoción se convierte en algo físico o es algo físico se convierte en algo emocional. Eso que puede generar, pues, este tipo de patologías en ese aspecto. Algunas personas con ceguera cortical no se dan cuenta de que no pueden ver. En lugar de reconocerlo, con frecuencia elaboran descripciones de lo que ven, lo que se denomina confabulación. O sea, pues inventan básicamente, ¿no? A este trastorno, pues se le va a llamar como síndrome de Anton, como esta parte de inventar o crear, decir que viste algo, ¿no? A lo mejor dices, y un fantasma, ¿no? Entonces, a lo mejor ni era un fantasma, era mi tía Lupita que se había bajado al baño, ¿no? Y tú dices que era un fantasma. Entonces, cosas así en ese aspecto. Un trastorno convulsivo que afecte el lóbulo occipital puede provocar alucinaciones en la visión. Ahora, eso también es algo muy importante a resaltar, psicólogos, porque el que ustedes llegan a tener o la persona llega a tener un golpe en el occipital es muy peligroso. Puedes perder la visión, como lo estamos comentando, puedes perder la vida también, porque justamente está conectando la médula espinal al cerebro y se rompe. Entonces, pues en automático falleces en el momento o en el transcurso de los días, ¿no? Otro aspecto que puede llegar a pasar es a lo mejor incluso si te desmayas por anemia, por la pérdida de oxígeno del cerebro, por supuesto que es la causa del por qué te llegas a desmayar, y llegas a sufrir un golpe en el lóbulo occipital, eso también puede desencadenar la parte de una convulsión. ¿Por qué? Porque genéticamente o neurológicamente no se tiene el origen exacto de qué te puede provocar la parte de una convulsión o específicamente esta parte de, ay, se me fue el nombre, ¿cómo se le llama esto? Cuando las personas justamente funcionan, epilepsia, ¿no? Entonces, obviamente, pues ya, si tú ya tienes un ataque epiléptico, ya desafortunadamente ya lo vas a tener de por vida, porque la epilepsia es una enfermedad crónico-degenerativa. Conforme va avanzando, va empeorando en ese aspecto. Entonces, si alguna vez tú dices, ah, pues una vez en la vida me dio a lo mejor un ataque epiléptico, pues estás expuesto a que en algún momento vuelva a pasar y ya de ahí no se detenga en ese aspecto. Entonces, una vez que tienes epilepsia, un ataque de convulsión totalmente, pues ya muy difícilmente se elimina. Obviamente hay tratamiento, no hay cura en ese aspecto. Entonces, por eso mencionamos, si se desarrolla también un trastorno convulsivo que está afectando este lóbulo, por eso también puede provocar alucinaciones visuales, ¿no? Entonces, como si estuvieras drogado, pero sin estarlo en ese aspecto, ¿no?
por ejemplo, pueden verse líneas de color cuando se mide en una dirección determinada, ¿no? El típico del ver un elefante rosa, ¿no? Entonces, pues al final del día ya hay una alteración que sí o sí se tiene que tratar médicamente. Entonces, no hay de otra, ya que ya se está viendo mermada esta parte orgánica. Por eso yo les mencionaba que en esta parte de la recolección del historial clínico es importante preguntar esta parte orgánica, esta parte de salud, esta parte de hábitos saludables, esta parte de patologías, alguna enfermedad que tenga, algún medicamento, alguna operación, o sea, toda esa parte biológica, fisiológica, es la base también para nosotros anticipar un trastorno, una patología o trabajarla y poder tener un trabajo multidisciplinario, ¿no? Con la especialidad que sea necesaria, ya sea el psiquiatra, ya sea el neurólogo, ya sea el médico, ya sea el nutriólogo, ya sea el geriatra, o sea, con quien tenga que ser el especialista adecuado para trabajar ese tipo de alteraciones en conjunto en ese aspecto, ¿vale? Entonces, les mencionaba, es muy importante que nosotros conozcamos, pero sobre todo dominemos los lóbulos cerebrales, ¿no? Funciones, alteraciones, ¿no? Entonces, es muy vital que sí o sí, pues sepamos lo primordial, ¿no? Lo fundamental de cada uno de estos y qué puede pasar si llega a haber alguna problemática. Ahora, pasemos a esta parte del sistema nervioso, ¿no? El sistema nervioso es un conjunto de estructuras especializadas en captar información sensorial del medio interno o externo del organismo, ¿no? Entonces, este sistema nervioso, cómo va a captar la información sensorial a través de nuestros sentidos y va a pasar por la médula espinal. ¿Quién la va a interpretar? Pues el cerebro. El sistema nervioso se encarga de detectar, organizar y transmitir de manera adecuada todos los estímulos mediante la propagación de impulsos eléctricos. Entonces, no solamente tenemos electricidad, psicólogos en el cerebro, también lo tenemos en el cuerpo. No solamente tenemos neuronas en el cerebro, psicólogos, también las tenemos en el cuerpo. Entonces, estos impulsos eléctricos es lo que va a permitir que el cerebro dé la información a la parte de los sistemas, al organismo, a diferentes partes del cuerpo y viceversa, ¿no? O sea este traslado de información, ¿no? Interno y externo en ese aspecto. Entonces, también esta parte de neuronas que tenemos en el organismo nos va a ayudar a que rebote esa información y pueda llegar nuevamente al cerebro y el cerebro pues justamente nos dé la señal de que todo está bien o la señal de alguna alerta o de alguna anomalía que estemos presentando en nuestro organismo, ¿no? Además, tiene otras funciones como controlar los procesos de comunicación del organismo con el medio externo, como lo es la sensibilidad, lo mencionamos, ¿no? Si hace frío, si hace calor, ¿no? A lo mejor si huele feo también, ¿no? Si huele muy rico. Las respuestas que se generan según los estímulos externos, lo que es nuestra motricidad fina, nuestra motricidad gruesa, así como la manera en que el organismo controla sus propios procesos internos, la autonomía, como el sistema nervioso autónomo, justamente, ¿no? Se vale por sí mismo, ¿no? Como la parte del corazón, como la parte de los pulmones, ¿no? Que no es como que yo esté pensando de, a ver, tengo que tener estos latidos por minuto, a ver, debo de respirar por minuto, o sea, eso lo hace mi cuerpo en automático, sin que yo de forma consciente o inconsciente se lo ordene. Entonces, a eso nos referimos a la parte de autonomía. ¿Qué estructuras son importantes contemplar dentro de este sistema nervioso? El cerebro, que obviamente controla los sentidos, el habla, los pensamientos, en conjunto de los lóbulos, que ya vimos. El cerebelo coordina movimientos y el equilibrio. Por eso también cuando las personas llegan a tener un golpe en el occipital y llegan a golpear y a dañarse el cerebelo, puede que las personas se quedan parapléjicas o cuadraplégicas, ¿no? Pierda totalmente la movilidad de todo su cuerpo. Ya habría que verse si se tiene que operar, se tiene que rehabilitar, o de plano la persona ya nunca en la vida volver a caminar, ¿no? O hacer alguna actividad. Entonces, todo depende de qué, de cómo evoluciona nuestro cerebro, si hay una respuesta favorable o desfavorable en el paciente en ese aspecto, ¿no? La parte del bulbo raquídeo controla la respiración, la presión arterial, la digestión y el latido, que esto va de la mano con el sistema nervioso autónomo, ¿no? Que justamente, pues, la respiración, la presión arterial, la digestión y el latido se regulan por sí solos en ese aspecto. A menos que en esta parte de la digestión, pues en esta parte
pues tengas problemas de colitis, gastritis, hígado graso, ¿no? Colitis nerviosa. Entonces, pues ya hay problemas justamente en esta parte de la digestión, ¿no? Tenemos la parte de la médula espinal, controla los reflejos, la columna vertebral, que es la que va a proteger a la médula espinal, y los nervios espinales. Aquí arriba tenemos los nervios craneales, ¿no? Y pues abajo justamente tenemos la parte de los nervios espinales, que también es una estructura importante, que va a conectar la médula con las extremidades y los órganos. Entonces, todo el cuerpo está entrelazado, todo el organismo, o sea, parece como muchos cables, ¿no? Pero bueno, todo está en sincronía de la función del organismo, ¿no? Ahora, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. ¿De qué se va a componer? Sistema nervioso central, exclusivamente cerebro y médula espinal. Sistema nervioso periférico, nervios craneales, la parte de los nervios espinales, los ganglios y los plexos nerviosos, que es toda esta parte de todo el organismo en su completud, ¿no? Entonces, el sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. Se conoce así porque integran información en todo el cuerpo y coordinan la actividad en todo el organismo. Eso es el sistema nervioso central. Va a coordinar y a gestionar toda la actividad del organismo. ¿De qué se va a encargar el sistema nervioso periférico? Pues está formado por las neuronas y por las prolongaciones neuronales. O sea, todos estos impulsos eléctricos que decíamos, estas neuronas que van a ayudar a transmitir información del cerebro hacia abajo y de abajo hacia arriba, hacia el cerebro, ¿no? Situadas, por supuesto, afuera del sistema nervioso central. Por eso se clasifica de dos formas. Cuando nosotros estamos hablando de sistema nervioso, estamos hablando de sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, ¿vale? Ahora, Moreno señala que las neuronas son las células responsables de las funciones atribuidas al sistema nervioso, como lo es pensar, razonar, controlar la actividad muscular, sentir. Y bueno, estas células excitables conducen los impulsos que hacen posibles todas las funciones del sistema nervioso. Dijimos sistema nervioso, ¿de qué está compuesto? El central y el periférico en ese aspecto, ¿no? Entonces, el organismo es increíble. Hay neuronas sensoriales y hay neuronas motoras en ese aspecto. Las neuronas motoras del sistema nervioso periférico están organizadas en el sistema nervioso somático. ¿A qué hace referencia el sistema nervioso somático? A esta regulación de reflejos, a esta parte de la sensibilidad y el registro incluso también de la parte de la temperatura corporal en ese aspecto, ¿no? Que inerva los músculos voluntarios y el sistema nervioso autónomo, que controla el músculo cardíaco, ¿no? Que es la parte de nuestro corazón, los músculos lisos y las glándulas que participan en las funciones digestivas, circulatorias, urinarias y reproductoras. Entonces, de esto se van a encargar las neuronas motoras, a generar que una movilidad externa en cuanto a la motricidad fina gruesa, pero también interna en cuanto a la parte del sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso somático. Y bueno, y eso en la parte de las motoras, ¿no? Y las sensoriales, como les mencionaba, ¿no? El registro de la temperatura, el registro, por ejemplo, también de si llegamos a tener hambre, la sensación de sueño, de cansancio, o sea, cuando tu cuerpo ya te advierte y dice, oye, ¿sabes qué? Ya hay que dormir, ya hay que descansar, ya hay que comer, ya hay que sentarnos, aguanto las piernas, ¿no? Entonces, estas neuronas sensoriales y motoras están distribuidas en el sistema nervioso periférico, autónomo y somático en ese aspecto, ¿vale? No sé, psicólogos, si hasta aquí tengamos dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, recriminaciones, insultos hacia mi persona. Todo bien, todo correcto, y yo que me alegro. Por acá tenemos la mano levantada de Zulma. Hola, profe, buenas noches a todos, compañeros. Muy buenas noches. Del primer comentario que hizo acerca del estudio de que estudiamos psicología y que muchas veces nos decían, ¿no? Pues, ahora sí que empieza por ti, ¿no? Casi, Claro, ¿no? claro. Pero, bueno, yo considero en mi caso muy particular que de hecho, si no, como que al interesarnos nosotros antes en esta disciplina, ¿no? Que es tan enriquecedora, ya nosotros traemos como que de hecho esa como, ¿cómo le llamaría yo? Como una
una, pues un antecedente ya de que nosotros hemos trabajado en nosotros mismos. Claro, a veces unos con terapia, a veces, no sé, de diferentes maneras, ¿no? Claro, Y a mí en lo personal, sí, una vez cuando empecé a estudiar esto, precisamente me dijeron, pero no te vas a sanar porque estudies psicología, ¿eh? O sea, y yo dije, ese no era mi objetivo, ¿no? O sea, porque no pensé en estudiar psicología por sanarme, porque yo sé que eso es como una terapia, ¿no? Pero sí, yo en lo personal sí decidí, bueno, sí sentí hace muchos años este push para escoger psicología. Yo ya estudié una licenciatura en Relaciones Internacionales. Entonces, yo tengo 53 años, entonces me dijeron, ¿cómo que a tu edad te vas a graduar, no? Y yo dije, pues, ¿qué tiene, no? O sea, sí lo voy a hacer, ¿no? Como que comenzando desde ahí, ¿no, profe? Como que claro. por mis... Y entonces sí o sea, el comentario que usted hizo es como un conjunto de todo esto que le estoy comentando. Gracias. Claro, Zulma. No, y gracias a usted, Zulma. Y bueno, yo siempre he dicho, ¿no? Nunca hay edad para nada, o sea, no hay una edad límite. Es decir, si ya llegaste a esa edad y no lo hiciste, pues ya, nunca lo puedes hacer. Entonces, a veces esto también pasa de que con el comentario de las demás personas, pues incentivan al autosabotaje, ¿no? Como decir, ya tengo 53 años, me voy a ver mal, y tengo mis ocupaciones, y mis hijos, y mi familia, y mi pareja, o sea, muchas veces, pues a veces eso llega a pesar, ¿no? Pero pues a la gente que le interesa, ¿no? Aparte ni le está pidiendo dinero, ¿no, Suma? Para estudiar, usted pues lo gestiona a través de su trabajo, su esfuerzo, y me da mucha felicidad, y qué bueno que esté estudiando justamente la psicología, ¿no? Porque nunca hay edad para nada, ¿no? Y muchas veces, pues volvemos a esa parte de los estereotipos, ¿no? De encasillarte, de que justo como somos psicólogos, pues no podemos mostrarnos vulnerables, tristes, no decepcionados, o sea, siempre debe haber un temple en ese aspecto, ¿no? Pero pues, somos seres humanos, sentimos, pensamos, sufrimos, tenemos tropiezos como todas las personas. A lo mejor la diferencia será, pues, esta parte de la introspección, ¿no? Cómo voy analizando estos aspectos para ir mejorando día con día en ese aspecto, ¿no? Muchísimas gracias, Ulma, por su comentario, por su aportación. Por acá, César, tenemos su mano levantada. Gracias, profesor. Pues antes que nada, muy buenas noches. Muy interesante este tema. Yo estaba indagando y pensando, ¿no? ¿Qué tanto podemos controlar nuestro sistema nervioso central? Bueno, yo lo he visto, ¿no? Con gente, ¿no? Que somatiza ya un dolor, una enfermedad, y en verdad cuando va al médico, pues bueno, no tiene nada. ¿No? Pero él le duele todo y demás cosas. Yo conocí precisamente un trabajador aquí bueno, en la empresa donde yo estoy trabajando, que literalmente se condicionaba y somatizaba su cuerpo para sentir el dolor al momento de cargar una caja o una cosa así. Y era un tema, ¿no? Porque pues eran temas de incapacitar, bueno, de incapacitarse, de ir al seguro social y demás cosas. Y de la nada se curaba. O sea, era una cosa muy, muy, muy graciosa con ese trabajador, que pues obviamente ya por falta de rendimiento pues lo tuvimos que dar de baja, ¿no? Ese sería mi comentario, profesor. Muchísimas gracias, César. ¿Cómo se le llama? Tiene un nombre a eso, César, ¿eh? ¿Cómo lo diagnosticamos nosotros? Como un trastorno hipocondriaco. No sé si ustedes llegaron a ver la serie de Jorge Ortiz de Pinedo, de Una familia de 10, la tía Licha, que todos los días tenía una enfermedad nueva, o ella había inventado una enfermedad, o todos los días se sentía mal y se automedicaba, ¿no? O pasa esta parte que menciona César, vas al doctor y el doctor dice, no tienes nada, o sea, te hacen 20 estudios y en los 20 sales bien, ¿no? Entonces son personas hipocondriacas que justamente se sugestionan, se predisponen, somatizan, pero que al final del día todo es psicológico, no tiene ningún origen orgánico comprobable. ¿Cuál es el problema de las personas hipocondriacas? Que justamente es tanto el énfasis, como les mencionaba, de la emoción, del emotivo, pues ya llegan a desencadenar una enfermedad, ¿no? A lo mejor dicen, oh, es que a lo mejor es cáncer, no, hijo, a lo mejor es diabetes, no, a lo mejor ya me está dando un infarto, o sea, te avientan un montón de enfermedades, hasta términos que tú en la vida habías escuchado, conocido, y ya la persona justamente inventa, crea, obviamente hay todo
un espectro psicológico alrededor de la persona para manipular, para mentir, para chantajear. A lo mejor el ejemplo que nos da el trabajador, pues, para no trabajar, ¿no? Entonces, hay muchos aspectos en los que justamente el hipocondríaco pues se pone en esta posición como de víctima, ¿no? Como de no puedo, ayúdenme, me siento mal, si ustedes estuvieran en mi cuerpo, en mi lugar, o sea, es todas unas características muy identificables, ¿no? A mí me tocó atender a una señora de la tercera edad, tenía, si no me recuerdo, 78 años, y presentaba justamente esta problemática de la hipocondriasis, ¿no? La llevó justamente su nuera y me decía, oiga, doctor, ¿qué cree? Pues ya la llevamos a mi suegra a hacer estudios, ya le hicieron el estudio hasta de las uñas de los dedos, ¿no? Y en todo sale bien, pero ya todos los días se siente mal, todos los días quiere tomar medicamentos, o sea, entonces, pues bueno, también hubo, cuando ya apliqué el historial clínico, hubo toda una historia de vida, pues muy complicada y muy difícil de la paciente, ¿no? Entonces, que era comprensible por qué a esta edad lo hacía, pero no lo justificaba a final del día, ¿no? Pero como ese nos vamos a encontrar muchísimos casos que aquí justamente en esta parte de bases biológicas de la conducta tenemos que identificar si estos signos, estos síntomas, este síndrome es verídico, o sea, si está presentándolo y está teniendo estas afectaciones o simplemente es hipocondriasis, ¿no? O sea, esta parte de que la persona inventa, crea, se sugestiona, se imagina, hoy en día que ya tenemos al alcance del dedo, al alcance del celular, perdón, pues ya con el dedo buscas la enfermedad y dices, sí, es esto, ¿no? Y la persona lo generaliza, ¿no? Muchísimas gracias, César. Por acá tenemos la mano levantada de Michelle. Hola, sí, buenas noches. Sí, justo me gustaría complementar lo que están diciendo. Yo, dentro, no sé si sea algo que se hereda o se aprende. Mi abuelita también tiene muchas cosas así de esto de ser hipocondríaca. Yo me acuerdo que desde que era chiquita, ella le daba como ansiedad y se salía al sol y se ponía a hablar sola y se creaba enfermedades. La llevaron con infinidad de doctores. Ella decía que solamente la medicina que era natural era la que le hacía eficaz o el medicamento que era muy caro. Entonces, al paso del tiempo, pues ya nosotros dentro de mi familia decíamos como, ay, sí, la señora está loca, ¿no? Y luego, después de años, hace como 3 años aproximadamente, 4, secuestran a mi papá y después de eso se le generó un dolor en el estómago a mi papá que empezó a ir con gastroenterólogos, empezó a ir con muchos especialistas, se hizo endoscopías, colonoscopías y los doctores, o sea, habían doctores donde ya le decían, señor, encomiéndese a Dios, o habían doctores donde le decían, vayas a hacer una limpia, y, o sea, cosas así donde ya decíamos, pues es que no tienes nada. Y a la fecha mi papá sigue sintiendo ese dolor en el estómago, que también hay estos casos de gente que es manipuladora con tal de recibir algo a cambio. Y está este otro factor donde la mente sí es tan poderosa que realmente sí existe, que sienten el dolor, sienten esa enfermedad, buscan. Yo vi muchas veces a mi papá desesperado porque no sabía cómo quitarse el dolor. Llegó ahí con cirujanos y les dijo, opérenme, o sea, ábranme el estómago, revísenme a ver si realmente no tengo nada. Y el doctor le decía, obviamente no lo voy a abrir, señor, ¿de qué me está hablando? Pero sí es un factor muy fuerte hasta dónde puede llegar la mente de nosotros para poder crear un dolor tan fuerte y que a pesar de que vaya uno con el mejor especialista, no haya como una solución sobre el tema, ¿no? Y que también la persona no quiera recibir ayuda psicológica, porque a pesar de que mi papá ya le dijeron, vaya con psicólogos y vaya con un psiquiatra para que pues baje ese tipo de ansiedad, ese dolor, toda esa vivencia que ha vivido, pues valga la redundancia, porque también pues son factores que pues la mente y el cuerpo los cobra. Y pues aún así, por ese lado dice mi papá, no, eso de la mente es muy no sé qué. Entonces también en mi caso a mí me ha ayudado mucho a, a como a convivir con otras personas, como entender de dónde viene, no justificar. O sea, entiendo de dónde viene tu comportamiento, más no lo justifico. Y también responsabilizar a las personas de sus actos es muy importante. Gracias. Claro. No, muchísimas gracias, Michelle. Igual, junto con Zulma, junto con César, pues bueno, ejemplifican todo lo que hablamos hoy particularmente. Y que sí, o sea, hay veces que esta parte del dolor te rebasa. Por ahí hay una teoría,
estaría muy bueno que la revisaran. No la tenemos desafortunadamente en el temario, ¿no? Para poderla abordar aquí en clase, pero denle una leída a los umbrales del dolor, ¿no? Son como contrapuestos, así como habíamos mencionado que tenemos el hemisferio derecho que controla la parte izquierda del cuerpo y tenemos el hemisferio izquierdo que controla la parte derecha del cuerpo, pues están cruzados estos umbrales del dolor, ¿no? Si tienes un umbral de dolor alto, significa que eres, pues no sientes dolor, ¿no? Si tienes un umbral de dolor muy bajo, sientes muchísimo dolor, ¿no? Entonces, a veces en esta parte psicológica, en esta parte emocional, pues te rebasan o están como desconfigurados, por así decirlo, estos umbrales del dolor en ese aspecto, ¿no? Uno. Dos, como bien comenta, o sea, hasta dónde puede llegar la desesperación, hasta dónde puede perder la cordura la persona, sea quien sea, en cuanto a esta parte médica, porque ahorita, por ejemplo, Michelle decía, no, es que mi abuelita quería los medicamentos y los más caros, o sea, hasta dónde llega la persona en la parte conductual, en la parte cognitiva, en la parte afectiva, es decir, yo quiero, yo exijo, yo pido, ¿no? Que justamente no se ponen a pensar que es importante cuidar esta parte psicológica, porque creen que lo médico o lo orgánico es lo único que existe, ¿no? Entonces, los doctores decían, encomiéndate a Dios, vete a hacer una limpia, a lo mejor Michelle decía, pues mi papá desvaloriza la psicología como la psicología, pues ¿qué me va a ayudar, no? Pero por supuesto, el camino es la psiquiatría y el psicólogo para ayudarle a trabajar ese tipo de aspectos, y más con el evento y el antecedente tan fuerte que vivió su papá, en este caso Michelle, sí es necesario que lo haga, pero pues también viene, ¿no? Entonces, si la persona no tiene la voluntad, no tiene la predisposición, no quiere cambiar, no va a haber poder humano que lo haga. Algo que yo trabajo con los pacientes es eso. Así tú puedas tener al mejor psicólogo del mundo, tú puedas tener enfrente de ti a Pablo, puedes tener enfrente de ti a Freud, puedes tener enfrente de ti a Piaget, al terapeuta o al psicólogo que ustedes me digan, al mejor del mundo, pero si el paciente no quiere cambiar, no quiere hacer algo por realmente tener una estabilidad, pues no va a haber por humano que lo haga. Todo depende del paciente y esta voluntad de cambio en ese aspecto. Entonces, les reiteraba esta parte del autosabotaje, ¿no? A veces, y justo también viene esta parte también de la víctima, ¿no? La víctima nosotros lo vemos como de, no, sí es el que sufre, el que padece, el pobrecito, ¿no? Hay que apiadarnos de él. Pero la víctima, yo lo he mencionado a lo mejor en las materias de psicoterapia, la víctima obtiene una recompensa, una satisfacción, menos responsabilidades, más dinero, premios, incentivos, apapachos, atención, cariño, apoyo, o sea, eres el centro de atención siendo la víctima. Entonces, muchas veces ya entras en esa zona de confort donde eres la víctima en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias, Michelle, igual por compartirnos esto tan personal también. También tenemos aquí la mano levantada de Ale. La escuchamos aquí, lo escuchamos aquí en el estudio. Hola, Hola, buenas buenas noches. noches. Buenas noches. Oiga, ahorita que escucho a mis compañeros que platican, bueno, que sus familiares o conocidos han desarrollado estas problemas. ¿Hay algo que usted pueda decir? He detectado que ciertos ejercicios, cierta alimentación, ciertas actividades evitan que a un largo plazo pues, las personas los desarrollen. O por qué es que estas personas desarrollan esas eh, problemas, no sé cómo llamarlos, pero existe algo, o sea que yo ahorita digo, lo estoy escuchando y no sé si en 10 20 años me pueda pasar. ¿Hay algo que pueda aminorar o evitar que eso se desarrolle? Claro, Ale, muy, muy buena pregunta, como la de todos los compañeros. Sí, hay muchas formas, ¿no? Algo que yo particularmente reviso con el paciente, pues es justo sus estilos de vida. ¿Qué es estilo de vida? Pues el tipo de alimentación, si hace ejercicio, si toma agua, cada cuándo tiene revisiones médicas, cuáles son sus hobbies, qué hace para pues cuidar su salud física, su salud mental, cómo ha estado, a lo mejor tiene el paciente 30 años, cómo estos 30 años ha vivido, cómo ha existido, cómo ha sobrevivido, ¿no? Entonces, pues justamente es importante recopilar y entender cómo funciona y ha funcionado el paciente. Porque recordemos, la psicología nos ayuda aquí a predecir conductas. Entonces, si el paciente me dice o la paciente me dice, es que siempre estoy estresado, siempre estoy cansado, siempre estoy deprimido, siempre estoy agotado, casi siempre no tengo ganas de vivir, como mal, no duermo, no tomo agua, o sea,
todo ese estilo de vida, todo eso que lleva día a día por muchas tareas, muchas funciones, muchas responsabilidades, pues justamente acrecenta el problema. Por ejemplo, Freud nos menciona acerca de dos pulsiones, ¿no? La pulsión de vida y la pulsión de muerte en ese aspecto. No, mentira. Freud nos menciona la pulsión de muerte. ¿Qué es la pulsión de muerte? Todas las actividades que tú haces y que reducen tu vida, ¿no? Todas estas pulsiones, todas esas actividades, ¿no? El fumar en exceso, el tomar en exceso, a lo mejor tener relaciones sexuales sin protección, el que a lo mejor vas manejando no llevas el cinturón de seguridad, todas esas conductas que pones en riesgo tu vida y que van reduciendo tu salud física y tu salud mental. Justamente, ahorita me acuerdo cómo se llama este psicoanalista, menciona acerca de la parte totalmente contraria, ¿no? Si hay una pulsión de muerte, por supuesto debe de existir una pulsión de vida en ese aspecto. Entonces, este psicoanalista nos dice, debe de existir una pulsión de vida donde qué es lo que estás haciendo para alargar tu vida, estos hábitos saludables, esto que haces para cuidar tu mente, tu cuerpo, tu organismo, estas conductas que te ayudan justamente a poder evitar enfermedades, ¿no? O sea, tampoco es que seas riguroso, ¿no? Pero algo que yo hago con los pacientes particularmente es revisar este estilo de vida. Aplico una técnica que se llama árbol patológico, que es revisar antecedentes de personalidad, antecedentes de enfermedades físicas, psicológicas, la parte ocupacional, a qué se dedican, los fallecimientos, ¿no? El estilo de crianza, o sea, todo eso también ayuda a que el paciente sea consciente de los malos hábitos, o justo por ser árbol patológico, porque eso nos ayuda a analizar en completud cómo ha estado constituido el paciente hoy en día, qué tanto ha influido o no en el paciente, ¿no? Otro, hago también un cronograma de actividades y hábitos justamente, como de, ok, yo no soy nutriólogo, por ejemplo, no, o no tengo esa especialidad o esa licenciatura como tal, ¿no? Pero sí es, oye, es importante, pues obviamente en esa parte de bases biológicas, comer frutas, verduras, aminoácidos, vitaminas, minerales, proteínas, desayunar equilibradamente en la mañana, comer a tus horas, dormir tus horas adecuadas, es importante que tengas terapia ocupacional, algún hobby, alguna actividad recreativa que te ayude, que te motive, que descargues todas esas emociones negativas, que sublimes todo eso. Entonces, armo todo justamente un plan de trabajo para evitar eso, ¿no? Y sobre todo, si ya hay antecedentes en su familia o ya hay antecedentes del propio paciente que en algún momento pudo desencadenar esta parte de hipocondriasis, se trabaja, se reafirma, pero sobre todo no sé si les mencionaba, yo trabajo la psicoterapia gestal, es que responsabilizar al paciente, ¿no? Responsabilizarse, porque muchas veces le echamos la culpa a todo el mundo, es que mis papás, es que el gobierno, es que mi pareja, es que mis hijos, o sea, todo el mundo tiene la culpa menos yo. Y es importante responsabilizar al paciente. Cuando el paciente se empieza a responsabilizar, empieza a tomar decisiones para bien, ¿no? De sí mismo, ¿no? Trabajamos con el aquí y el ahora, ¿no? Es importante revisar el pasado, pero no puede estar el pasado porque el pasado es depresión y el futuro es ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que te queda? El aquí y el ahora, el presente, ¿no? O sea, ya con todo esto que has vivido, has estado en este estado. ¿Te gustó ese pasado? No. Bueno, si tú sigues en ese aspecto, vas a tener y vas a terminar así en el futuro. ¿Quieres estar así? No. Ah, bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Trabajar en el aquí y en la ahora, el día a día, para encontrar ese equilibrio, para encontrar esa estabilidad, de acuerdo a las necesidades, a las patologías. Digo, esto ya lo verán ustedes en la experiencia clínica y es maravilloso trabajar con pacientes y es maravilloso la satisfacción. O sea, créanme que vale más un gracias que lo que te paga el paciente por la terapia, porque realmente ves que sí estás haciendo de forma efectiva tu trabajo, que realmente estás dándole los resultados al paciente que él quiere, ¿no? Entonces, hay mucha satisfacción a nivel personal, sobre todo a profesional, que realmente, pues justamente con todas las estrategias y herramientas, saques adelante al paciente en ese aspecto, ¿no? Espero le haya quedado más claro en ese aspecto, Ale. No sé si sí o Nagota. Sí, profesor. Gracias, qué amable. Nada, por nada. Y bueno, por último tenemos la mano levantada de Fernando. Aquí en el estudio lo escuchamos. Sí, buenas noches, profesor. Disculpe una pregunta. Digo, en base a lo que estamos escuchando, ¿podríamos decir que la sintomatología de todo esto vendría siendo prácticamente por el estrés, eh, aunado a ciertas
tendencias familiares que podremos percibir? Sí, por supuesto, Fernando. Recordemos que en esta parte, sobre todo biológico-fisiológica, es muy multicausal. ¿Qué significa multicausal? Pues depende de muchos factores, ¿no? Mi crianza, mis valores, mi educación, mi autonomía, mi desarrollo humano, mi desarrollo psicológico, a qué me dedique, mi ocupación, ¿no? No son las mismas responsabilidades de un gerente que de una persona operativa, no son las mismas responsabilidades de una persona soltera que de una casada y con hijos, o sea, justo hay que revisar esta parte multicausal, desde la genética, la herencia que hemos revisado en las clases pasadas, ¿no? Entonces, todo esto puede conllevar a llevar al límite al paciente, donde muchas veces, desafortunadamente, el mexicano es así. Cuando ya te estás muriendo, vas al doctor, ¿no? Que dices, híjole, ya siento que no la cuento, y vas al doctor, ¿no? Lo mismo pasa cuando vas al psicólogo, así de, ya vas cuando de plano ya no puedes con tu vida, con tu existencia, que dices, ya no puedo, o sea, ya no puedo, a veces ya ni quiero, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que trabajar toda esta parte, pero sí hay que revisar en esta parte, Fernando, ¿no? ¿Qué es lo que está causando este tipo de problemáticas específicas y particulares con el paciente en ese aspecto, ¿vale? Entonces, pues bueno, le vamos a dejar hasta aquí, psicólogos. Gracias por su tiempo. Pues bueno, deseándoles como siempre que tengan una excelente semana, éxito en sus actividades, en su trabajo, en sus tareas. Cuídense muchísimo, coman bien, duerman bien, éxito en sus actividades y nos estamos viendo en la próxima clase. Cuídense mucho, que descansen. Buenas noches. Bye, bye. Gracias, buenas Buenas noches. noches, profesor, gracias. Hasta luego, buenas Gracias. noches. Descansen. Chao, chao. Gracias, hasta luego, profesor. Hasta luego, buenas noches.